Miguel González López, el rostro más salvaje del rock que desafió a toda una nación, ocultaba tras su imagen de ídolo rebelde una ruina financiera tan desgarradora que lo llevó a mendigar afecto en los rincones más oscuros de la vida galante. ¿Cómo es posible que el líder aclamado por miles, el mismo que selló un pacto de sangre musical con su hermana Tere, terminara sus días acosado por cobradores implacables y consumido por dependencias químicas que la industria prefirió ignorar? En este programa vamos a desvelar la verdad que los tabloides de 1983 sepultaron: el contraste brutal entre su gloria sobre el escenario y la absoluta miseria que le obligaba a dormir en habitaciones sin calefacción mientras sus discos daban la vuelta al mundo. Prepárense para descubrir el secreto detrás de aquel fatídico mostrador en Vilafranca del Penedés. ¿Por qué este genio atormentado decidió desafiar al marido de una comerciante con un simple objeto de plástico, provocando una intervención de terceros que apagaría su luz para siempre? ¿Fue un asalto desesperado por hambre o un plan maestro para dar su paso hacia el abismo ante la mirada atónita de un observador oculto? No se muevan de su asiento, porque hoy reconstruimos minuto a minuto el suceso oscuro que convirtió a Miguel en leyenda, y revelamos por qué su final trágico fue la crónica de una fatalidad anunciada que nadie quiso evitar. Quédense hasta el final para entender por qué la realidad de este artista fue mucho más aterradora que cualquier ficción. Para entender el estruendo de aquella tarde en la joyería, debemos retroceder en el tiempo, viajar a una época donde el silencio era la norma y la obediencia la única moneda de cambio. Estamos en el año 1956, en las tierras cálidas y polvorientas de Murcia, una región que en aquel entonces parecía detenida en un siglo anterior. España se despertaba lentamente de sus propios dolores, sumida en una atmósfera de rectitud extrema, donde cada gesto era vigilado y cada pensamiento disidente era castigado con el ostracismo. Allí, bajo el sol implacable que todo lo quema, nació nuestro protagonista, en el seno de una familia trabajadora que intentaba navegar las aguas turbulentas de una posguerra que se negaba a terminar. Imaginen el contraste dramático. Por un lado, la rigidez absoluta de una sociedad que exigía uniformidad, y por otro, el espíritu de un niño que, desde sus primeros pasos, mostraba una inquietud que no encajaba en los moldes establecidos. Los testimonios de la época hablan de un entorno donde los padres, movidos por el miedo y la necesidad de supervivencia, imponían una disciplina férrea que no dejaba espacio para la imaginación o el desahogo emocional. Fue en esos campos murcianos, entre el aroma a azahar y el polvo de los caminos, donde se sembró la semilla de una rebeldía que años más tarde estallaría con la fuerza de un volcán. Miguel creció sintiendo que las paredes de su propia casa eran una jaula invisible, observando cómo los adultos se movían como sombras en un teatro de sombras, ocultando sus verdaderos deseos tras una máscara de devoción y respeto. Esta asfixia existencial marcó su carácter de forma indeleble, forjando una personalidad que siempre buscaría el límite, simplemente para comprobar si después de la frontera existía algo parecido a la libertad. Pero el destino tenía preparado un cambio de escenario que transformaría radicalmente la perspectiva de aquel joven inquieto. Ante la falta de oportunidades en su tierra natal, la familia tomó la decisión trascendental de emprender un éxodo hacia el norte, buscando el brillo prometido de las luces de la gran ciudad. Barcelona se alzaba en el horizonte como la tierra de las oportunidades, un centro industrial vibrante que prometía pan y trabajo para todos aquellos que estuvieran dispuestos a sacrificar su sudor. Sin embargo, la realidad que encontraron al llegar no fue el paraíso que soñaban, sino la dureza de los suburbios industriales, un cinturón de cemento y humo donde los recién llegados eran amontonados en edificios grises que parecían diseñados para borrar la individualidad. Miguel, todavía un niño en proceso de descubrimiento, se encontró de pronto sumergido en una jungla de asfalto donde el ruido de las fábricas reemplazaba al silencio del campo. Este cambio de entorno fue un choque psicológico brutal. Pasó de la inmensidad del paisaje murciano al encierro de los barrios obreros, donde la competencia por la supervivencia era feroz
y la identidad se diluía en la masa de trabajadores que cada mañana abarrotaban los transportes públicos. En ese nuevo escenario, la sensación de ser un intruso, un extraño, en una tierra que hablaba una lengua distinta y seguía ritmos frenéticos, se instaló en su pecho como un peso frío. Fue aquí donde empezó a gestarse su visión del mundo como un lugar hostil, un campo de batalla donde los sueños rotos se acumulaban en las esquinas junto a los desechos de la industria. Aquella Barcelona de los años 60 y 70, con su mezcla de esperanza y desesperación, fue el laboratorio donde se cocinó el resentimiento de un joven que veía cómo sus padres se consumían en turnos interminables para apenas lograr lo básico, mientras el lujo de la zona alta de la ciudad les daba la espalda con indiferencia. A medida que Miguel entraba en la adolescencia, su necesidad de escape se volvió casi física, una urgencia por encontrar un refugio donde el gris de la periferia no pudiera alcanzarlo. Fue entonces cuando descubrió un universo paralelo que cambiaría su vida para siempre. Las páginas saturadas de tinta de los cómics marginales y los libros de temática oscura que circulaban casi clandestinamente por los puestos de segunda mano. Mientras otros jóvenes de su edad se interesaban por los deportes o los bailes populares, él se sumergía en historias de antihéroes, mundos distópicos y relatos que exploraban los límites de la cordura humana. Esta fascinación no era un simple pasatiempo infantil, era una forma de autodefensa psicológica contra una realidad que encontraba insoportable. Se sentaba durante horas en las bibliotecas públicas o en los rincones más oscuros de su pequeña vivienda, devorando teorías sobre el ocultismo y el misticismo, buscando respuestas a preguntas que nadie en su entorno se atrevía a formular. Muchos de sus allegados de aquel entonces recuerdan su mirada intensa y su aire de superioridad intelectual, una coraza que utilizaba para proteger su sensibilidad herida. Empezó a vestirse de manera diferente, desafiando las convenciones estéticas de su barrio, adoptando un aire de misterio que lo alejaba aún más de sus pares. En su mente comenzó a construir un personaje, una versión de sí mismo que no era una víctima de las circunstancias, sino un conocedor de secretos prohibidos, alguien que entendía que debajo de la superficie de la vida cotidiana palpitaba una oscuridad fascinante. Este periodo de formación intelectual y estética fue fundamental, pues allí aprendió que el arte y la provocación podían ser armas poderosas para combatir la insignificancia a la que el sistema intentaba condenarlo. Estaba ensayando, sin saberlo, el papel de su vida, el del rebelde con causa que se convertiría en el portavoz de una generación que se sentía ignorada. Sin embargo, el mundo real no tardó en reclamar su cuota de sacrificio, y el joven soñador se vio obligado a enfrentarse a la cruda necesidad de ganar dinero para ayudar en casa. Los primeros encuentros de Miguel con el mercado laboral fueron una serie de humillaciones sistemáticas que terminaron por dinamitar cualquier rastro de respeto que pudiera tener por la autoridad. Pasó por talleres mecánicos, donde el aceite y el desprecio de los capataces eran el pan de cada día. Trabajó en almacenes, cargando bultos que superaban sus fuerzas, y fue mandadero en oficinas donde lo trataban como si fuera invisible. Cada jornada de trabajo era para él una tortura, no por el esfuerzo físico en sí, sino por la aniquilación del espíritu que sentía en cada orden ladrada por un superior mediocre. En aquellos años, su resentimiento social alcanzó niveles críticos. No podía entender por qué un sistema que se decía justo obligaba a seres con potencial creativo a desperdiciar su tiempo en tareas repetitivas y deshumanizantes. Relatan quienes lo conocieron en esa etapa que Miguel solía llegar a los ensayos de sus primeras y rudimentarias bandas con los nudillos lastimados y la mirada encendida de una rabia contenida que asustaba. En los descansos de sus trabajos precarios, solía escribir versos cargados de veneno en los márgenes de los albaranes, pequeñas cápsulas de odio poético contra aquellos que lo subestimaban. Esta etapa de fracasos y rechazos constantes fue el combustible que alimentó su fuego interior. Cada no que recibía de un jefe, cada burla por su aspecto o sus ideas, se convertía en un motivo más para querer destruir el orden establecido. Estaba acumulando una presión interna inmensa, una energía destructiva y creativa al mismo tiempo que necesitaba urgentemente una salida antes de que su propia luz se apagara prematuramente bajo el peso de la monotonía. El destino, en su infinita ironía, estaba a punto de entregarle la herramienta perfecta
para canalizar ese caos, una guitarra eléctrica y un micrófono que le permitirían gritarle al mundo todo lo que había estado callando durante años. Imaginen por un instante la atmósfera eléctrica que se respiraba en las calles de una Barcelona que despertaba de un letargo de décadas. Era el final de los años 70 y el inicio de los 80, y mientras la mayoría de la gente buscaba desesperadamente una normalidad amable, en el pecho de Miguel latía un tambor de guerra. Fue en ese preciso momento cuando ocurrió el fenómeno que cambiaría su percepción de la existencia: el descubrimiento del sonido más crudo, visceral y honesto que jamás hubiera cruzado el océano. Estamos hablando de la llegada de esas melodías estridentes, de esas guitarras que no buscaban la perfección técnica, sino que gritaban un dolor que Miguel reconoció de inmediato como propio. Para un joven que se sentía aplastado por la mediocridad de los trabajos en serie y la rigidez de una sociedad que no le permitía respirar, escuchar a esas bandas extranjeras fue como recibir una descarga de 1000 voltios directamente en el alma. Ya no se trataba de música para bailar o para enamorarse bajo la luz de la luna. Era un rugido de protesta, una invitación a la anarquía de los sentidos. Miguel pasaba horas enteras en pequeñas tiendas de discos de importación, esos templos ocultos donde el aroma a vinilo viejo y tabaco se mezclaba con la esperanza de encontrar un tesoro prohibido. Allí, entre portadas de colores chillones y tipografías que parecían heridas en el papel, comprendió que no necesitaba ser un virtuoso del conservatorio para expresar su verdad. Solo necesitaba coraje, una actitud desafiante y el volumen al máximo. Este despertar del ruido no fue solo un cambio de gusto musical, sino una transformación psicológica profunda. Miguel empezó a caminar de otra forma, con los hombros más erguidos y la mirada fija, como si por fin hubiera encontrado el idioma en el que su corazón podía hablar sin tartamudear. Aquellos sonidos distorsionados se convirtieron en su nueva religión, en la única brújula que le indicaba el camino hacia una identidad que el mundo le había negado sistemáticamente. Pero este viaje hacia la autodeterminación no iba a ser una aventura solitaria, porque en el núcleo de su vida existía un vínculo sagrado, una conexión que iba más allá de la sangre y que se convertiría en el motor de su mayor creación. Querida audiencia, es aquí donde entra en escena una figura fundamental, su hermana Tere. Imaginen la complicidad absoluta entre dos hermanos que han compartido la escasez, los silencios tensos de una casa estricta y el deseo irrefrenable de ser algo más que simples engranajes de una máquina industrial. Fue en la intimidad de su hogar, en una habitación pequeña donde apenas cabía un amplificador y sus sueños de grandeza, donde ambos sellaron un pacto de sangre emocional. Miguel, con su guitarra en mano, empezó a rasgar cuerdas buscando un eco de su propia rabia, mientras Tere, con una presencia que hipnotizaba desde el primer segundo, ponía su voz al servicio de los tormentos que su hermano componía. No eran solo dos jóvenes haciendo ruido, eran dos almas gemelas que habían decidido formar un frente unido contra un mundo que los consideraba insignificantes. La simbiosis era perfecta. Él ponía la oscuridad y la estructura del caos, y ella le daba una forma humana, una belleza salvaje que resultaba irresistible y perturbadora al mismo tiempo. En aquellos primeros ensayos clandestinos, donde los vecinos golpeaban las paredes pidiendo un silencio que ellos se negaban a dar, nació la convicción de que juntos eran invencibles. Este lazo inquebrantable les permitía explorar territorios emocionales que habrían aterrorizado a cualquiera por separado. Se contaban sus miedos más profundos, sus inseguridades y esos anhelos de libertad que solo ellos podían entender. Era una hermandad forjada en el fuego de la rebelión, un refugio mutuo donde se protegían de la indiferencia exterior. Aquella habitación se convirtió en el santuario de una nueva era, el lugar donde se gestaba una revolución que pronto saldría a las calles para dejar una marca imborrable en la historia de la música. Y así, de esa unión mística y del ruido que ya no podía ser contenido, surgió un nombre que era en sí mismo un bofetón en la cara de la buena sociedad. Decidieron llamarse los Desechables. Deténganse un momento a analizar la carga psicológica de esa palabra. En una época donde el éxito se medía por la capacidad de producir y consumir, ellos se autodenominaron como aquello que sobra, lo que se tira a la basura, lo que ya no tiene utilidad para el sistema. Fue una decisión de una lucidez aterradora.
Miguel entendía perfectamente que, para el mundo de los adultos, para los señores de traje y corbata que manejaban los hilos de la ciudad, ellos no eran más que residuos de una juventud perdida. Así que, con una ironía magistral, abrazaron ese estigma y lo convirtieron en su mayor estandarte de orgullo. Ser un desechable no era un motivo de vergüenza, sino un certificado de autenticidad. Significaba que no estaban a la venta, que no encajaban en los escaparates brillantes de la Barcelona moderna y que no tenían intención de hacerlo. El nacimiento de esta banda supuso la creación de una estética de la decadencia: cuero negro desgastado, cadenas que tintineaban con cada paso, cabellos alborotados que desafiaban la gravedad y una palidez que hablaba de noches interminables y de un desprecio absoluto por la salud convencional. Cuando aparecían en escena, la atmósfera cambiaba instantáneamente. El aire se volvía más pesado y el público sentía una mezcla de fascinación y temor. Eran los herederos de la marginalidad urbana, los portavoces de todos aquellos que se sentían invisibles en los barrios obreros. La sociedad los miraba con horror, pero para una legión de seguidores que crecía día a día, ellos eran la prueba viviente de que se podía ser hermoso incluso en medio de la basura. Se convirtieron en el espejo donde se reflejaba la cara oculta de una España que quería ser europea a toda costa, pero que seguía teniendo heridas abiertas que nadie quería curar. Pero lo que realmente diferenciaba a este grupo de cualquier otro que hubiera pisado un escenario en aquellos años 1982 o 1983 era una regla de oro impuesta por la visión radical de Miguel. Él tomó la decisión técnica y artística de prescindir de un bajista, una rareza absoluta que rompía con todos los esquemas de la música popular. Imaginen lo que esto significaba. En lugar de tener un sonido redondo, cálido y equilibrado, la propuesta de Miguel era un ataque directo a los nervios. Al eliminar el bajo, el sonido se volvía hueco, cortante y extremadamente agudo, creando una sensación de vacío que resultaba físicamente inquietante para el espectador. Era la regla de la estridencia absoluta. Miguel quería que su música doliera, que vibrara en el pecho de una forma que fuera imposible de ignorar. Esa carencia instrumental no era una falta de recursos, sino una elección deliberada para reflejar el vacío existencial que él mismo sentía. La guitarra de Miguel, cargada de una distorsión que parecía el llanto de una máquina herida, llenaba todo el espacio sonoro, mientras la batería marcaba un ritmo primitivo, casi tribal, que invitaba al trance. Aquellos conciertos eran experiencias casi religiosas de purificación a través del ruido. El público no iba a escuchar canciones, iba a someterse a una ceremonia de caos controlado donde la ausencia de esa base melódica tradicional generaba una tensión constante, como si todo estuviera a punto de desmoronarse en cualquier momento. Miguel disfrutaba viendo las caras de desconcierto de los puristas de la música, de aquellos críticos que no entendían cómo algo tan incompleto podía ser tan poderoso. Para él, esa era la verdadera esencia de su arte. Demostrar que, con menos, se podía transmitir mucho más, que el silencio entre las notas y la falta de armonía eran los mejores vehículos para narrar la desesperación de una generación que no tenía nada que perder. Como era de esperar, este desafío constante a las normas no tardó en atraer la atención, pero no precisamente la que ellos buscaban. Entramos ahora en una fase de su carrera marcada por el conflicto abierto con los poderosos de la industria musical, esos señores que desde sus despachos con aire acondicionado intentaban entender qué era lo que estaba pasando en los sótanos de la ciudad. Imaginen a Miguel y a Tere, con sus ropas rasgadas y su actitud desafiante, sentados frente a ejecutivos de grandes sellos discográficos que solo veían en ellos un producto difícil de vender. Las audiciones eran auténticos campos de batalla dialécticos. Los trajeados les pedían que suavizaran su sonido, que Tere cantara con más dulzura, que Miguel aprendiera a tocar de una forma más académica y, sobre todo, que buscaran a un bajista para que su música fuera apta para las radiofórmulas. Pero Miguel no estaba dispuesto a vender su alma por un contrato de 6 cifras. El rechazo de estos magnates no fue una derrota para él, sino una confirmación de que estaba en el camino correcto. Cada vez que una puerta se les cerraba en la cara, cada vez que un productor se burlaba de su propuesta, tachándola de ruido sin sentido, el fuego de su rebeldía se alimentaba con más fuerza. Relatan los testigos de la época que Miguel solía salir de esas reuniones con una sonrisa de desprecio,
sintiendo una profunda lástima por aquellos hombres que habían olvidado lo que era la verdadera pasión creativa. Esta lucha contra los gigantes de la industria generó en la banda un sentimiento de resistencia heroica. Se convirtieron en los abanderados de la independencia total, prefiriendo la pobreza y la autenticidad antes que la comodidad de la fama prefabricada. Fue una época de una intensidad creativa desbordante, donde el hambre física se mezclaba con la ambición artística de demostrar que no necesitaban el permiso de nadie para existir. Sin embargo, este aislamiento de los canales oficiales también empezó a pasarles factura, sumiéndolos en una precariedad que pronto empezaría a desgastar los cimientos de su estabilidad emocional. Estamos entrando, queridos amigos, en el corazón de una época que muchos de ustedes recordarán con una mezcla de nostalgia y un escalofrío en la espalda. Nos situamos en el reverso oscuro de una España que a principios de los años 80 intentaba desesperadamente convencer al mundo de que ya era moderna, libre y europea. Era la famosa época del color, de la movida, del optimismo desenfrenado que inundaba las portadas de las revistas y los programas de televisión matutinos. Pero mientras en la superficie todo era brillo y lentejuelas, en los callejones húmedos de Barcelona, lejos de los focos de la gran industria, se gestaba una realidad paralela mucho más cruda y menos amable. La sociedad de aquel entonces vivía en una especie de esquizofrenia colectiva. Por un lado, se celebraba la caída de las viejas prohibiciones, pero por otro, nadie estaba preparado para el vendaval de peligros que esa misma libertad traía consigo. Imaginen las Ramblas de Barcelona en aquellos años, un hervidero de almas perdidas, artistas callejeros, turistas ingenuos y una juventud que caminaba con paso acelerado hacia un abismo que nadie se atrevía a nombrar. La moda de la época reflejaba esa dualidad. Los escaparates se llenaban de colores neón y hombreras gigantescas, pero en los sótanos donde Miguel y sus compañeros se refugiaban, la moda era la de la supervivencia. Chaquetas de cuero desgastadas que habían visto demasiadas batallas, cabellos teñidos con tintes baratos que se desteñían con el sudor de los conciertos y una palidez generalizada que no se debía a la falta de sol, sino a una alimentación precaria y a noches que nunca parecían tener un final. El impacto social de esta juventud descarriada fue inmenso. Los padres de la época, criados en la rectitud y el orden, miraban con pánico a estos hijos que no querían coches ni hipotecas, sino que buscaban una intensidad que la vida cotidiana no podía ofrecerles. Era un choque de trenes generacional, donde el pasado y el futuro colisionaban en un presente ruidoso y peligroso que amenazaba con devorarlo todo a su paso. Es en este contexto de falsa euforia donde debemos situar la caída de Miguel en la trampa de las sustancias prohibidas, un laberinto con muchas entradas, pero muy pocas salidas. Imaginen la presión psicológica de un joven artista que se siente el portavoz de los olvidados, pero que al mismo tiempo no tiene recursos ni para pagar el alquiler de su habitación. En aquellos años 1983 y 1984, las calles de las grandes ciudades españolas se vieron inundadas por una plaga silenciosa que prometía paraísos artificiales a cambio de la voluntad misma. Miguel, con su sensibilidad a flor de piel y su constante necesidad de acallar los gritos de su propia mente, encontró en estos hábitos destructivos un refugio que al principio parecía inofensivo. Al principio, estas dependencias químicas se disfrazaban de experimentación artística, de una forma de alcanzar estados de conciencia que le permitieran componer canciones más desgarradoras. Relatan los testigos de aquellas noches interminables que Miguel solía decir que necesitaba anestesiar el dolor de existir para poder seguir actuando sobre un escenario. El proceso de enamoramiento con estos demonios personales fue lento pero implacable. Comenzó como un coqueteo en las fiestas después de los conciertos, un momento de relajación entre amigos íntimos, para convertirse rápidamente en una necesidad biológica que dictaba el ritmo de sus días y sus noches. Los escenarios de sus rituales prohibidos eran lugares sombríos, pisos ocupados, baños de discotecas de mala muerte o portales oscuros donde la luz de una vela era lo único que iluminaba la desesperación. Analizando su psicología, podemos ver a un hombre que buscaba desesperadamente llenar un vacío existencial, una falta de afecto o de reconocimiento que ni siquiera el aplauso del público lograba colmar.
Lo que Miguel no sabía es que cada vez que recurría a esas sustancias peligrosas para escapar de su realidad, estaba cavando un foso más profundo entre él y el mundo de los vivos, un foso que pronto se volvería imposible de cruzar. A medida que estas dependencias químicas se apoderaban de su voluntad, el desgaste del líder se hizo evidente para todos los que lo rodeaban, convirtiéndose en el inicio de un calvario público y privado. Miguel ya no era aquel joven lleno de una energía rebelde pero enfocada. Ahora era una sombra de sí mismo, un hombre cuya mirada se perdía en horizontes que solo él podía ver. Los ensayos de la banda, que antes eran el santuario de su creatividad, se transformaron en sesiones de tensión insoportable. Miguel llegaba con horas de retraso, o simplemente no aparecía, dejando a sus compañeros y a su amada hermana Tere en un estado de angustia constante. Físicamente, el cambio fue aterrador. Su rostro, antes anguloso y expresivo, se hundió. Sus ojos se rodearon de ojeras profundas que hablaban de una falta de descanso crónica, y sus manos empezaron a temblar con una fragilidad que no correspondía a sus 20 años. Pero el desgaste más doloroso fue el psicológico. Se volvió un hombre impredecible, propenso a ataques de ira repentinos seguidos de periodos de una apatía absoluta. Los promotores de conciertos empezaron a desconfiar de él. Circulaban rumores de actuaciones suspendidas a última hora porque el líder no estaba en condiciones de sostenerse en pie. La industria, que ya de por sí era reacia a su sonido, encontró en su comportamiento errático la excusa perfecta para darle la espalda definitivamente. Imaginen el dolor de Tere al ver cómo su hermano, su guía y su compañero de pacto de sangre se desvanecía ante sus ojos, convirtiéndose en un extraño que solo vivía para satisfacer sus necesidades químicas. La figura del líder carismático se estaba desmoronando, reemplazada por la de un náufrago que se aferraba a cualquier tabla de salvación, sin darse cuenta de que esa misma tabla lo estaba arrastrando hacia el fondo del océano. En medio de este caos personal, las sombras de la vida galante empezaron a rodear su existencia, añadiendo una capa de complejidad y misterio a su ya atormentada biografía. Miguel, a pesar de su estado físico decadente, seguía poseyendo un magnetismo oscuro que atraía a personas de toda índole. Se dice que en las noches barcelonesas mantenía relaciones cercanas con figuras que habitaban los márgenes de la ley y la moral de la época. Eran amistades íntimas que compartían con él no solo el amor por la música marginal, sino también sus mismos hábitos destructivos. Estos momentos de alcoba, lejos de proporcionarle el consuelo que buscaba, solían terminar en una sensación de vacío y soledad aún mayor. Miguel buscaba en estas compañías nocturnas una validación que no encontraba en la luz del día, refugiándose en brazos de personas que, al igual que él, estaban marcadas por la fatalidad. La prensa de la época, aunque todavía no se atrevía a entrar de lleno en los detalles más escabrosos de la vida privada de los artistas, empezaba a lanzar dardos envenenados sobre sus amistades peligrosas y su vida desordenada. Se hablaba de él en los círculos de la vida galante como de un ángel caído que buscaba su redención en los lugares más equivocados. Esta faceta de su vida, marcada por amores prohibidos y encuentros fugaces en pensiones de mala muerte, contribuyó a alimentar su leyenda negra, pero también a erosionar su salud mental. Cada relación fallida, cada traición de un supuesto amigo íntimo, era un clavo más en el ataúd de su autoestima. Miguel vivía en un estado de paranoia constante, temiendo que aquellos que se acercaban a él solo lo hicieran para aprovecharse de su poca fama o para suministrarle esas medicinas peligrosas que lo mantenían cautivo. Su vida privada se había convertido en un campo de batalla donde los sentimientos eran lujos que ya no se podía permitir. Es aquí donde nos encontramos con la paradoja de la fama subterránea, una situación tan absurda como dolorosa que define perfectamente el destino de Miguel. Imaginen el escenario. La banda era adorada por miles de seguidores. Sus fotos aparecían en los fanzines más importantes de Europa. Los críticos musicales más prestigiosos escribían ensayos sobre la importancia de su sonido para el futuro del rock. Y sin embargo, en los bolsillos de Miguel no había ni una moneda para comprar un trozo de pan. Era el ídolo de la precariedad. Esta contradicción generaba en él un resentimiento profundo hacia un sistema artístico que devoraba su talento, pero no le ofrecía los medios mínimos para vivir con dignidad.
Los desechables llenaban salas de conciertos donde el público coreaba sus nombres hasta la afonía, pero al terminar la actuación, Miguel tenía que volver caminando a una habitación sin calefacción porque no tenía para el transporte. El impacto social de esta paradoja era inmenso. Para sus seguidores, Miguel era un héroe que vivía su arte hasta las últimas consecuencias, un mártir de la autenticidad. Pero para Miguel, la realidad era mucho más prosaica y cruel. Era el hambre, el frío y la constante humillación de tener que pedir prestado a amigos que tenían incluso menos que él. Se sentía como un payaso de la tragedia, alguien que entretenía a la gente con su dolor mientras se consumía en la más absoluta de las miserias. Esta situación financiera catastrófica fue el caldo de cultivo ideal para que sus demonios personales crecieran. Cuando no hay seguridad económica, la mente se vuelve un lugar oscuro donde las decisiones desesperadas empiezan a parecer las únicas salidas lógicas. La fama, lejos de ser un escudo protector, se convirtió en una carga insoportable que le impedía incluso buscar trabajos normales, pues su rostro ya era demasiado conocido como el del rebelde de Barcelona. Estaba atrapado en su propio mito, un mito que brillaba con luz propia mientras su estómago rugía de necesidad. Toda esta presión externa e interna terminó por provocar fracturas en el santuario, es decir, en el núcleo mismo de la banda. La relación con sus compañeros, y especialmente con Tere, llegó a un punto de ruptura que parecía no tener retorno. Imaginen las paredes de los locales de ensayo impregnadas del olor a humedad y tabaco rancio, siendo testigos de discusiones que ya no trataban sobre música, sino sobre supervivencia y lealtad. Las fracturas emocionales eran profundas. Los otros miembros del grupo, cansados de las ausencias de Miguel y de su comportamiento errático, empezaron a plantearse seriamente el futuro del proyecto. La tensión se podía cortar con un cuchillo en cada reunión. Tere, atrapada en una lealtad inquebrantable hacia su hermano, pero consciente de que el barco se hundía, intentaba mediar sin éxito entre las partes. Los silencios en el camerino antes de salir a tocar eran más elocuentes que cualquier grito. Ya no eran un frente unido contra el mundo, sino un grupo de individuos que se miraban con desconfianza y cansancio. Miguel, sintiéndose juzgado por aquellos a quienes más quería, se refugiaba en un silencio altanero o en ataques de sarcasmo que herían profundamente a sus compañeros. Analizando la psicología del grupo en ese momento, vemos a una familia que se desintegra bajo el peso de una responsabilidad que nunca pidió. El santuario que habían construido para protegerse de la mediocridad exterior se había convertido en una prisión de reproches y promesas incumplidas. La magia de la creación se había perdido, reemplazada por la logística del desastre. Fue en este ambiente de desolación donde Miguel empezó a madurar la idea de que ya no tenía nada que perder, una convicción peligrosa que lo acercaba paso a paso hacia aquel fatídico mostrador de joyería donde su luz se apagaría para siempre. Adéntrense conmigo, querida audiencia, en uno de los mitos más escalofriantes y magnéticos que han rodeado a las figuras del espectáculo desde que el mundo es mundo. Existe una cifra, un número, que parece estar maldito, una edad que ha reclamado para sí a los talentos más brillantes justo cuando se encontraban en el cenit de su expresión creativa. Estamos hablando de la sombra del fatídico número 27. Miguel, nuestro protagonista de Mirada Perdida y Alma Eléctrica, se encontraba precisamente en ese umbral cronológico en el año 1983. Analizando su psicología de aquel entonces, muchos de sus allegados coinciden en que Miguel sentía un peso invisible sobre sus hombros, una especie de premonición que lo vinculaba con esos ídolos caídos que, como él, no conocían el término medio. Al cumplir los 27 años, una extraña melancolía se apoderó de su espíritu. No era solo el cansancio físico de una vida de excesos, sino la sensación de que su tiempo se estaba agotando de manera acelerada. En los círculos más íntimos se comentaba que Miguel mencionaba a menudo a aquellas leyendas que habían partido de este mundo a esa misma edad, como si estuviera leyendo su propio destino en las páginas de una biografía ajena. Esta coincidencia numérica no hacía sino alimentar su aura de mártir de la modernidad. La sociedad de la época, fascinada por el romanticismo de la tragedia, empezaba a mirar a Miguel no solo como a un músico, sino como a alguien que ya tenía un pie en el otro lado. Era una presión psicológica devastadora.
Sentir que el guión de tu vida ya ha sido escrito por fuerzas que no puedes controlar. Esa cifra, 27, resonaba en su cabeza como el tic-tac de un reloj de arena que se queda sin granos, empujándolo a vivir con una intensidad que rozaba la autodestrucción, buscando quizás una salida gloriosa antes de que la decadencia fuera total. Pero mientras la leyenda se cocinaba a fuego lento, la realidad material de Miguel era un precipicio de deudas que amenazaba con devorarlo en cualquier momento. Imaginen la angustia de un hombre que es aclamado en los escenarios, pero que, al bajar de ellos, debe enfrentarse a la mirada implacable de quienes reclaman lo que se les debe. En aquellos últimos meses de 1983, la situación económica de Miguel había cruzado la línea roja de lo sostenible. Los cobradores, figuras sombrías que no entienden de arte ni de rebeldía, empezaron a cercar su pequeño mundo de alquileres impagados y préstamos de palabra. La necesidad de alimentar sus hábitos destructivos, esas dependencias químicas que ya gobernaban su sistema nervioso, lo obligaba a buscar recursos de donde no los había. La psicología de una persona acosada por las deudas es un territorio de paranoia constante. Cada golpe en la puerta, cada teléfono que suena en el pasillo se convierte en una amenaza directa a la integridad. Miguel se sentía atrapado en una red de compromisos financieros que no podía cumplir, y lo que es peor, sentía que su talento ya no era moneda de cambio suficiente para salir del bache. Las calles de Barcelona, que antes eran su patio de recreos y su fuente de inspiración, se habían transformado en un laberinto de acreedores. Describen los pocos que lo vieron en esos días a un hombre que caminaba pegado a las paredes, con la capucha levantada a pesar del calor, evitando los lugares donde antes era el rey. La pobreza extrema, mezclada con la necesidad física de sustancias para calmar sus demonios personales, creó un cóctel explosivo de desesperación. Estaba en el borde mismo del abismo, mirando hacia abajo y comprendiendo que, si no hacía algo radical, el sistema terminaría por triturarlo sin dejar rastro de su paso por la tierra. Y fue precisamente en ese estado de nubla mental y desesperación absoluta donde se produjo la gestación del disparate más grande de su carrera, un plan que nació muerto antes de ser ejecutado. Imaginen a Miguel, encerrado en una habitación llena de humo, con la mente nublada por la falta de descanso y el tormento físico de sus dependencias, tratando de idear una solución mágica a todos sus problemas. Lo que cruzó por su mente no fue una nueva canción, ni una gira internacional, sino un acto que contradecía todo lo que él representaba como artista. Decidió que la única forma de conseguir el dinero suficiente para saldar sus deudas y alimentar sus vicios era cometer un acto desesperado contra un establecimiento de lujo. Pero aquí es donde la psicología de Miguel se muestra en toda su trágica complejidad. No era un criminal profesional, no tenía armas reales ni el valor para usarlas. Así que tomó una decisión que hoy nos parece un guión de película de terror absurdo. Adquirió una herramienta de plástico, una réplica inofensiva de una pistola, que cualquier niño podría usar en sus juegos de tarde. ¿Por qué un juguete? Analicemos esto. Tal vez, en su mente fracturada, Miguel pensaba que el solo hecho de su presencia intimidante y el brillo del plástico negro bajo las luces de una tienda serían suficientes para conseguir su objetivo. Quizás, en el fondo, su alma de artista no le permitía portar un instrumento de final real y prefirió jugar a ser el villano con un accesorio de utilería. La gestación de este disparate fue un proceso de desconexión total con la realidad social y física. Se convenció a sí mismo de que podía realizar esta performance peligrosa y salir ileso, ignorando que el mundo real no entiende de metáforas ni de licencias poéticas. Estaba planeando su propio funeral artístico y físico, convencido de que estaba realizando una maniobra maestra de supervivencia. Con el plan trazado en su mente atormentada, Miguel emprendió el viaje hacia el destino final, dejando atrás la seguridad de lo conocido para adentrarse en territorio desconocido. El escenario elegido no fue Barcelona, donde su rostro ya era demasiado familiar, sino la localidad de Vilafranca del Penedès, un pueblo que en aquel entonces representaba la calma y la prosperidad de la Cataluña interior. Imaginen el trayecto en tren de aquel día de septiembre de 1983. Miguel, sentado en un vagón de madera, observando por la ventanilla cómo el paisaje industrial de la periferia se transformaba en campos de viñedos que brillaban bajo un sol que ya empezaba a declinar.
Llevaba puesta su chaqueta de cuero, su uniforme de guerra, y en el bolsillo sentía el peso ligero y burlón del juguete de plástico. La atmósfera en el tren era de una normalidad hiriente. Familias que regresaban de sus compras, trabajadores cansados, jóvenes que reían, y en medio de ellos, un hombre que viajaba hacia su propia fatalidad. La psicología de Miguel en ese trayecto debió ser una mezcla de adrenalina pura y un terror sordo que intentaba aplacar con pensamientos de grandeza futura. Vilafranca se presentaba ante él no como un pueblo acogedor, sino como el escenario donde por fin se haría justicia a sus penurias. Al bajar en la estación, el aire fresco del Penedès debió golpearle el rostro, un contraste brutal con el aire viciado de los callejones barceloneses. Caminó por las calles empedradas, buscando ese establecimiento que brillaba más que los demás, ignorando que cada paso que daba lo alejaba de la posibilidad de un retorno. No había vuelta atrás. El destino ya había tomado su asiento en la primera fila de esta tragedia provocada, y el actor principal estaba listo para subir al escenario por última vez. Finalmente, llegamos al momento del engaño en el mostrador, una escena cargada de una tensión que casi se puede palpar a través de los años. Miguel entró en la joyería, un lugar donde el lujo se manifiesta en el silencio, en el terciopelo de los expositores y en el brillo del oro que descansa tras cristales blindados. Imaginen el contraste visual. Él, con su estética punk, su palidez extrema y su energía nerviosa, irrumpiendo en ese santuario de la burguesía. Se acercó al mostrador, donde una empleada realizaba sus labores habituales, y con un gesto que pretendía ser firme pero que delataba un temblor interno, sacó la herramienta de plástico. Por unos segundos, el tiempo se detuvo. El engaño funcionó inicialmente. La mujer, al ver el objeto negro apuntándole, sintió que el frío de la fatalidad le recorría la espalda. Miguel exigió lo que había venido a buscar. Su voz debió sonar extraña en ese ambiente de elegancia forzada. El impacto social de este acto en un pueblo tranquilo fue inmediato. El terror se apoderó del local. Miguel creía tener el control, creía que su juguete le otorgaba el poder de la vida y el paso hacia el abismo, pero lo que no sabía era que estaba jugando en una liga para la que no estaba preparado. El brillo del oro que tanto ansiaba estaba a solo unos centímetros de sus manos, pero la distancia moral y física era infinita. En ese preciso instante, mientras el engaño se mantenía por un hilo de seda, la realidad estaba a punto de irrumpir de la forma más catastrófica posible. Miguel no era un delincuente, era un hombre desesperado con una pieza de plástico, enfrentado a un mundo que, cuando se siente amenazado, responde con una fuerza que no entiende de eufemismos ni de juegos de niños. Imaginen por un instante, querida audiencia, el escenario que se escondía tras las cortinas de terciopelo y los cristales reforzados de aquel establecimiento en Vilafranca del Penedès. Mientras Miguel, consumido por la urgencia de sus demonios personales y la presión de unas deudas que le asfixiaban el alma, intentaba mantener la farsa de su herramienta de plástico frente a la aterrorizada empleada. En las sombras de la trastienda se gestaba el elemento que cambiaría el curso de la historia. Es aquí donde entra en escena el observador oculto, una figura que representa a esa otra España, la que no entendía de crestas de colores, ni de guitarras distorsionadas, ni de la desesperación existencial de una juventud que se sentía desechable. El marido de la propietaria, un hombre cuya vida se había forjado bajo el yunque del trabajo constante y el respeto absoluto a la propiedad, observaba la escena a través de un pequeño visor, o quizás un espejo estratégicamente colocado. Imaginen su psicología en ese preciso microsegundo, el terror de ver a su compañera de vida amenazada por lo que él percibía como un delincuente peligroso, un joven de aspecto descuidado que encarnaba todos los miedos que la prensa de la época sembraba sobre las calles de las grandes ciudades. En su mente no había espacio para el análisis artístico. No veía a un músico brillante en horas bajas, sino a una amenaza directa contra su hogar y su sustento. El impacto social de este momento es incalculable, pues representa el choque frontal entre dos mundos que habitaban el mismo país, pero que hablaban idiomas completamente distintos. El observador oculto, movido por un instinto de protección primario, tomó una decisión en la penumbra.
una acción que buscaba defender lo suyo frente a lo que consideraba una intervención de terceros injustificada y violenta. Mientras Miguel sudaba bajo la luz de las lámparas de la joyería, ignoraba por completo que unos ojos cargados de miedo y determinación lo vigilaban desde la oscuridad, preparando el acto final de este drama que nadie habría querido escribir. Y entonces, en medio de ese silencio cargado de electricidad, se produjo el estruendo que apagó la luz de una de las mentes más inquietas de su generación. No fue un sonido cualquiera, fue un ruido seco, definitivo, un impacto que rompió la atmósfera de ensueño y pesadilla que Miguel había construido en aquel mostrador. Imaginen la escena con el detalle de una pintura trágica. El joven artista, todavía aferrado a su falsa herramienta de plástico, sintiendo cómo su cuerpo era sacudido por una fuerza incompatible con la vida. En ese instante, la realidad más cruda y metálica se impuso sobre la fantasía desesperada del músico. Miguel cayó sobre el frío suelo de la joyería, rodeado del brillo de las joyas que nunca llegaría a poseer, mientras su fluido vital empezaba a abandonar su cuerpo, marcando el inicio de un viaje sin retorno. Lo más desgarrador de este suceso oscuro ocurrió apenas unos segundos después, cuando el silencio regresó al local y los presentes se acercaron al joven que yacía inmóvil. Al abrir su mano, descubrieron la terrible verdad que nos sigue encogiendo el corazón décadas después. El objeto que había causado tanto terror, la supuesta amenaza que motivó la reacción del observador oculto, no era más que un juguete, un pedazo de plástico negro que ahora parecía una burla cruel del destino. La fatalidad se impuso con una ironía insoportable. Miguel había partido de este mundo por culpa de una ilusión, de un engaño que le salió demasiado caro. El contraste entre la dureza del evento final y la inocencia del objeto que lo provocó es el resumen perfecto de su existencia. Una búsqueda constante de impacto que terminó en una tragedia provocada por la incomprensión. Aquella tarde de 1983, en un rincón tranquilo de Cataluña, la luz de los desechables perdió su motor principal, dejando a una nación estupefacta ante lo absurdo y doloroso de su partida. Apenas el corazón de Miguel se detuvo para siempre, comenzó otra batalla, quizás más cruel y despiadada: el juicio de los tabloides. Imaginen los kioscos de prensa a la mañana siguiente, con los titulares gritando en letras de molde sobre el intento de asalto en Vilafranca. La prensa sensacionalista de la época, ávida de historias que confirmaran los prejuicios de la buena sociedad, no tuvo piedad con la memoria del artista. Se le presentó ante el gran público como un delincuente común, un kinky más de los que poblaban las crónicas de sucesos, borrando de un plumazo su inmenso talento musical y su importancia cultural. Los periodistas, muchos de los cuales nunca habían pisado un local de ensayo ni entendido la lírica de sus canciones, se cebaron en los detalles más escabrosos de su final trágico, ignorando deliberadamente que se trataba de uno de los líderes más carismáticos del movimiento subterráneo español. Analizando la psicología de la masa en aquel momento, vemos cómo la sociedad prefirió la explicación sencilla de la criminalidad antes que enfrentarse a la incómoda realidad de un joven artista empujado al abismo por la precariedad y sus hábitos destructivos. El impacto social de esta cobertura mediática fue devastador para la imagen del punk en España. Se utilizó la figura de Miguel como un ejemplo moralizante sobre los peligros de la rebeldía y el alejamiento de las normas establecidas. Fue un juicio público sin derecho a defensa, donde se le condenó por su aspecto, por sus amistades cercanas y por la forma en que decidió irse, sin que nadie se detuviera a preguntar qué había detrás de esa mirada atormentada. Mientras sus seguidores lloraban la pérdida de un ídolo, el resto del país leía con morbo los detalles de una fatalidad que se presentaba como un castigo divino a una vida de excesos, manchando una biografía que merecía ser recordada con mucha más dignidad y profundidad. Mientras los periódicos se vendían por miles, gracias al escándalo, en la intimidad de los barrios de Barcelona se vivía el dolor inabarcable de los suyos, un duelo que se sentía como una herida abierta que nunca terminaría de cicatrizar. No podemos ni imaginar el estado psicológico de Tere, su hermana, su compañera de alma y de escenario, al recibir la noticia de que el corazón de Miguel se había apagado en circunstancias tan oscuras. Para ella, Miguel no era el asaltante de los tabloides, ni el ícono rebelde de los fanzines.
Era el hermano con el que había compartido la escasez de la infancia y los sueños de gloria en habitaciones pequeñas. El impacto emocional en el núcleo de la banda fue como una explosión controlada que dejó a todos en un estado de parálisis. Sus compañeros de los desechables vieron cómo su proyecto de vida se desmoronaba en un segundo, no por falta de talento, sino por la intervención de una realidad que los superaba. El dolor se mezclaba con la indignación al ver cómo se trataba la memoria de Miguel en los medios oficiales. Relatan los testigos de aquellos días que el funeral fue una reunión de sombras, un encuentro de jóvenes con el corazón roto que se despedían no solo de un amigo, sino de una parte de su propia juventud. La estética de la época, con sus ropas negras y sus maquillajes dramáticos, adquirió un sentido real y fúnebre. Ya no era una pose de escenario, sino el reflejo de una tristeza auténtica y profunda. Aquel último adiós fue una promesa silenciosa de que, a pesar de todo lo que dijeran las crónicas de sucesos, ellos se encargarían de mantener viva la llama de su legado, transformando el dolor inabarcable en una fuerza que permitiría que el nombre de Miguel González López no se perdiera en el olvido de la historia oficial. Y así, mientras las rotativas de los periódicos más conservadores de la nación vomitaban tinta negra sobre el honor de aquel joven murciano, en las entrañas de la gran ciudad comenzó a gestarse un fenómeno que nadie pudo prever: el renacimiento a través de la tragedia. Porque, querida audiencia, hay algo en el alma humana que se siente irremediablemente atraído por el brillo de las estrellas que se apagan de forma violenta y prematura. Aquel suceso oscuro en la joyería no fue el fin de Miguel, sino el nacimiento de un mito subterráneo que se elevaría sobre los rascacielos de Barcelona. Casi de la noche a la mañana, las paredes de los callejones se llenaron de pintadas que clamaban su nombre, convirtiendo su rostro pálido en un icono de la resistencia contra un sistema que no comprendía el arte nacido del fango. La búsqueda de sus grabaciones se volvió una auténtica obsesión para los coleccionistas de lo prohibido. Jóvenes que nunca habían tenido la oportunidad de verlo en directo, ahora se desvivían por conseguir una cinta de casete mal grabada donde se escuchara su guitarra distorsionada. Detállense en la psicología de este culto. No adoraban a un criminal, adoraban a un mártir que había llevado su coherencia estética hasta las últimas y más dolorosas consecuencias. La industria musical, que meses antes le había cerrado todas las puertas con desprecio, se encontró de pronto ante un tesoro que ya no podía controlar. Las canciones de los desechables pasaron de ser ruido molesto a ser consideradas himnos de una generación que se sentía huérfana. Este renacimiento no fue solo musical, fue un terremoto social que obligó a muchos a replantearse qué significaba realmente ser joven en aquella España de 1983. Miguel, en su viaje sin retorno, había logrado lo que no pudo en vida: que el mundo entero se detuviera a escuchar el eco de su silencio. Pero debajo de la veneración y de los homenajes, siempre ha latido con fuerza el misterio sin resolver que rodea sus últimos instantes de lucidez. Analicemos con lupa de aumento y pulso de cirujano la psicología de aquel hombre frente al mostrador de la joyería. La gran pregunta que nos quita el sueño décadas después sigue siendo la misma. ¿Qué buscaba realmente Miguel González López al empuñar un juguete de plástico? Aquí es donde las teorías se dividen y la intriga alcanza niveles insoportables. Algunos expertos en la psique humana sugieren que Miguel no buscaba riqueza, sino que su mente, nublada por sus dependencias químicas y la presión de sus demonios personales, estaba ejecutando su última y más trágica actuación artística. Plantean la inquietante posibilidad de que Miguel, consciente de que su luz se apagaba lentamente por el desgaste de sus hábitos destructivos, decidió buscar una salida equivocada, pero definitiva. Una forma de irse de este mundo provocando la intervención de terceros. ¿Fue acaso un acto de rendición disfrazado de asalto? Otros, más cercanos a su entorno íntimo, prefieren creer en la teoría de la desesperación absoluta. Un hombre tan acosado por las deudas y la necesidad de sus medicinas peligrosas que su juicio se fracturó por completo, llevándolo a creer que una réplica inofensiva tendría el poder de cambiar su destino. Imaginen la soledad de Miguel en ese segundo antes del estruendo final, atrapado entre su deseo de supervivencia y su incapacidad para distinguir la realidad de la ficción. No hay una respuesta única,
Y quizás eso es lo que hace que su historia sea tan fascinante y dolorosa a la vez. El misterio de su intención final es la herida que nunca cierra, el enigma que convierte su biografía en una crónica negra con tintes de tragedia griega, donde el héroe camina hacia su fatalidad con los ojos abiertos, pero el corazón vendado. Hoy, cuando miramos hacia atrás y contemplamos el eco de una ilusión perdida, nos damos cuenta de que la historia de Miguel es mucho más que el relato de una fatalidad en un pueblo catalán. Es el reflejo de una época de contrastes brutales, donde el color de la libertad se mezclaba con el gris de la exclusión. El legado de los desechables sigue vibrando en cada banda que decide tocar sin seguir las reglas, en cada artista que prefiere la verdad cruda antes que el éxito prefabricado. La figura de Miguel se ha convertido en un recordatorio constante de la fragilidad del talento y del altísimo precio que se paga por la autenticidad en un mundo que tritura a los espíritus más sensibles. Al recordar su camino espinoso, desde los campos de Murcia hasta aquel suelo frío de joyería, no podemos evitar sentir una profunda melancolía por lo que pudo haber sido y no fue. Su final trágico nos enseña que, a veces, los gritos de ayuda se disfrazan de amenazas y que la desesperación no conoce de razones ni de lógicas. Nos queda su música, ese testamento sonoro que nos habla de un hombre que nunca quiso encajar porque sabía que su lugar estaba en las estrellas, aunque para llegar a ellas tuviera que atravesar el infierno. La próxima vez que escuchen una guitarra llorar en la oscuridad, piensen en aquel joven de 27 años que soñó con cambiar el mundo con un ruido que nadie quería oír. Su luz se apagó físicamente, pero su sombra se ha vuelto eterna, proyectándose sobre todos aquellos que todavía creen que la vida es algo más que seguir el camino marcado. Querida audiencia, hemos llegado al final de este viaje por las luces y sombras de una vida que nos desafía a mirar más allá de los titulares sensacionalistas. La historia de Miguel González López es un espejo donde se refleja la cara más cruda de la fama y el vacío de la soledad. Pero antes de despedirnos, quiero dejarles una pregunta que les acompañará cuando apaguen sus pantallas. Si Miguel hubiera tenido en sus manos un instrumento real aquel día, ¿el resultado habría sido distinto? ¿O es que su destino ya estaba escrito en el brillo del plástico que eligió para su despedida?